Dioniso, el dos veces nacido, es el dios que nos invita a hacer el contacto con la naturaleza, con la bios, y es la polaridad de Apolo, el dios sol. Precisamente en Delfos, este templo, 9 meses del año era para Apolo y 3 meses para Dioniso. Es decir, el orden, el método y la estrategia apolínica no sería nada sin el contraste del caos, lo instintivo y la magia de la vida. Está muy bien representado en el eje Virgo-Piscis, en donde de Virgo el trigo alimenta el cuerpo y Piscis las emociones y el misterio alimentan el alma. Esta polaridad la podemos ver en las catas de vino muy bien porque la cata de vino se trata de ordenar los sabores, los colores, los orígenes y entender un poco esta conexión que hay entre esta polaridad. Pues para hablar del tema, nuestro querido Luis Fernández, alumno de la Escuela de Astrología Psicológica, que nos ha acompañado casi desde el origen de la escuela, ha hecho casi todos los cursos, está en todos los talleres, es todo un estudiante de astrología a quien admiro y aprecio mucho, y con su compañero Javier Foz, enólogo, experto en vinos, que nos vamos a abordar un poco el tema para amplificarlo. Bienvenidos, gracias por estar acá y aceptar esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un honor poder estar y que nos abran las puertas a tu salón de YouTube, donde han pasado grandes maestros como Martín Ochoa, como José Millán, como Eliseo Gallardo, como Enzo, como tantos, como Cora. Es decir, para mí es como ponerse, yo que soy aficionado del Barça, es como decirme, toma la camiseta, el número 11 salta al Camp Nou a jugar, ¿no? Es decir, es un momento espectacular. Muchas gracias, Juan Carlos, por abrirnos las puertas de tu salón. Oh, qué gustazo, qué gustazo. Pues ustedes prepararon una presentación hermosa, que aquí ya la tengo en pantalla, y si quieren arrancar con el tema y vamos charlando un poco de... Sí. Bueno, le vamos a ir dando a la presentación. Vale, va cambiando. Bueno, esta presentación la dejaremos también, está puesta debajo de los títulos de YouTube, es decir, está en PDF y todo el mundo la puede llegar a descargar. Bueno, pues Javier y yo pues nos conocimos mediante esas casualidades que tiene la vida, mediante mi mujer, que es una maravillosa facilitadora de constelaciones familiares, o como ella dice, constelaciones esenciales, también es coach emocional, y de alguna manera Javier y ella se conocieron y él, como lleva tantos años haciendo catas de vino y está metido en el mundo, en este mundo de Bacchus y de Dioniso, pues pensó que a lo mejor podría ser mucho más divertido hacer una gata hablando de algo más trivial, algo más guay como es la astrología. Y a partir de ahí, pues hablamos pues, y aquí estamos. Y claro, en nuestra cultura mediterránea, el sentarse en una mesa con una copa de vino es el sinónimo, el símil de abrir grandes tertulias, de dejarnos llevar. Y mejor hablar de astrología que mejor hablar de política, hablar de fútbol, hablar de la COVID, de los aviones esos que hacen que nos llueva, de que si la Tierra es plana o es redonda. Hablemos de astrología, que de alguna manera... Y también es una manera de sacar este tema a la calle para quitar ese estigma que, como tú bien dices muchas veces, sobre las mancias, que han, digamos, adulterado un poquito lo que mucha gente entiende sobre astrología, esas pequeñas esquelas que vemos en algunos periódicos que nos dice que si soy Sagitario mejor no firmes un contrato y que tu Libra déjalo de buscar en Tinder novia hasta la semana que viene porque lo que te va a salir rana. Entonces, claro, sacar este tema sobre todo porque estamos encarados esencialmente a un público que no tiene conocimientos habituales de astrología y es una forma de sacarla de ahí. Y también aquí aprovecho también para también, de alguna manera, meterme también en la trinchera de José Millán cuando dijo el otro día
de que la astrología, ahora que quiere luchar por esa astrología que está saliendo del laboratorio, esa astrología de ingeniería, esa astrología que tiene mucho que ver con el ChatGPT, entrando ahora Plutón en Acuario, ahí tenemos esos peligros, ¿no? De que al final, pues, esto se convierta simplemente en un titular y no entrar en el interior, en lo que es la astrología y esa herramienta tan bella de autoconocimiento. Y es que tú tocas ahí un tema interesante de cómo en la cultura de ustedes el vino es utilizado para generar unas tertulias o una comunicación un poco más abierta y más sincera, en donde podemos abordar temas sin la rigidez de las estructuras apolíneas, sino con el gusto y el placer del compartir. El vino y el alcohol lo que nos hace es fusionarnos de alguna manera. Nos tomamos una copa de vino y nos sentimos más allegados a los otros. Y el vino es una puerta de conexión y comunicación, ¿no, Dioniso? Sí, de hecho aquí en España hay zonas, aquí en Cataluña no se estila tanto, pero sí que en zonas más de tapeo, de salir a tomar el vinito antes de comer, los grandes negocios se cierran tomando un pincho y un vino, tomando un pincho y una cerveza. Entonces, esto hay gente que de fuera que le sorprende, ¿no? En plan, ¿ahora qué pasa? Que salimos del despacho y vamos al bar a cerrar el trato, ¿no? ¿Cómo va esto? Y sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Hasta qué punto influye todo el tema de la cultura, del vino, de la gastronomía. Sí. Bueno, y entonces nuestra idea, bueno, ya llevamos un par de talleres de catas y vinos. Ahora la semana que viene tenemos un evento bastante interesante con bastantes personas. Inicialmente, pues hemos empezado a proyectar diferentes temas que tienen que ver con la astrología. Hemos empezado con una herramienta muy sencilla de entender una carta astral que no es otra que los 4 elementos. Cuando vemos en los 4 elementos la influencia que tiene el fuego, el agua, el aire, la tierra en la personalidad de cada persona, pues la gente se lleva una idea de hasta dónde puede llegar con la astrología, ¿vale? Porque normalmente cuando hacemos una carta y preguntamos, bueno, ¿sabéis de qué signo astrológico soy? Sí, soy Libra, soy Leo, soy lo que sea. Pero cuando preguntas, bueno, ¿y tu luna dónde la tienes? Pues a lo mejor yo viéndote puede ser muy Libra, pero yo te veo muchos rasgos de Tauro, ¿no? Es decir, claro, ahí es un poco indagar y sacar esa curiosidad que cada uno puede llevar dentro. Y claro, el tema de los 4 elementos también liga mucho con el mundo de la vid, con el mundo del vino, porque de alguna manera esas 4 fuerzas salvajes que existen en la naturaleza, en el cosmos, que es el fuego, el agua, el aire y la tierra, de alguna manera esa planta también se alimenta de lo mismo, ¿no? Necesita esa tierra para coger ese sustrato, necesita ese aire para respirar, necesita esa energía que le da el sol para crecer, ¿vale? Y necesita también esa agua que se la aporta al cielo. Entonces, eso es también un poquito como nosotros mismos, ¿no? Que de alguna manera esa planta cataliza y sintetiza todas esas fuerzas para convertirlas en un fruto maravilloso, de la misma manera que nosotros también utilizamos esas fuerzas que están ahí para convertirnos en lo que nosotros somos. No solamente tenemos estos temas, sino hay un tema que también muy interesante que queremos también sacar más adelante, que es lo que es la agricultura biodinámica, lo que son los vinos biodinámicos. No sé si habéis escuchado alguna vez, Juan Carlos, sobre los vinos biodinámicos. No. Bueno, pues se trata de una agricultura que está basada, entre otras cosas, en los ciclos planetarios, en los ciclos lunares. Entonces, dependiendo de cómo esté, en qué elemento esté la luna, pues se rega, se corta, se planta, se recoge, incluso a nivel de catas igual. Entonces, se entiende, también es una agricultura, en este caso con la vid,
que todo el territorio donde se cultiva se entiende como un organismo vivo en conjunto, es decir, va más allá de lo que serían los cultivos ecológicos, porque ni se le mete ningún tipo de aditivo, ni ningún tipo de pesticida, el terreno no se mueve para que los microorganismos sigan vivos, para que esa planta pueda seguir, no sea afectada por esos microorganismos, se le da otra cosa, otra planta para que coma de ella y no afecte. Y después está muy basada en los ciclos lunares, ¿vale? Con lo cual tiene una relación maravillosa para hablar con esos vinos y la luna y todas esas características. Buenísimo. Yo creo que en ese ordenamiento que de pronto los ancestrales tenían más conocimiento nato y que nosotros de tanto raciocinio Sí. no dejamos fluir, yo creo que este Plutón en Acuario nos va a hacer retomar lo instintivo y entenderlo y aplicarlo de otras formas, ¿no? Como lo que estás mencionando con los ciclos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y ahí todo lo que vaya saliendo de temas, sabes que en la astrología no nos la terminamos. Tú sabes, todas las presentaciones que haces aquí en YouTube, pues, los temas, bueno, ya descubrí mi personalidad mercurial, que ahora no recuerdo cuál era, así que imagínate todas las cosas que podemos ir aprendiendo, ¿no? Con Polito siempre aprendes una cosa nueva. Bueno, vamos pasando a la presentación. Claro. Para preparar esta presentación, pues dije, tuve que indagar un poquito más y claro, cuando vas mirando el vino tiene un dios, o podríamos decir que incluso tiene dos dioses, ¿no? Porque aquí nos aparecen por un lado Dioniso, que es el dios griego, y Baco o Bacchus, que es el dios romano. Y digamos que de alguna manera, pues bueno, pues es el dios o los dioses de la fertilidad, del vino, de la locura, del teatro, protectores de la agricultura. De alguna manera, estos arquetipos representan lo que son emociones, el caos, el desorden, las bacanales, porque bacanal viene de Bacchus, ¿vale? Todas esas fiestas romanas que inicialmente solamente había mujeres, empezó a haber hombres, y ahí se hacían todo tipo de confubilaciones, conspiraciones y todo lo que en aquella Roma pasaba, que incluso el Senado romano la llegó a prohibir en el año 186 o 187 a.C., pero eso no quiere decir que no se siguieran haciendo y que no se siguen haciendo a día de hoy. Y bueno, un poco la historia de Dioniso, era el hijo de Zeus, de Júpiter y de una mortal llamada Sémele. Entonces, cuando Juno, cuando la esposa de Zeus se enteró, enfureció y se disfrazó de viejita, se apareció a Sémele y le dijo, ese Zeus que es el padre de tu hijo no es el auténtico Zeus, eso es mentira. Y entonces Sémele la creyó, llamó a Zeus, oye, demuéstrame que tú eres Zeus, y con toda esa fuerza pues hizo morir a Sémele. Y entonces Zeus pensó, ostras, aquí tengo a mi hijo, y llamó a su otro hijo Hermes y lo sacó de la barriga de la madre y se lo cosió a la pierna de Zeus. Con lo cual, a los 3 meses después, por esto pasó a los 6 meses, a los 9 meses nació otra vez de nuevo Dioniso. Por eso se dice que Dioniso nació 2 veces, ¿no? Porque estuvo en el cuerpo de su madre y en el de su padre. Nacido de varón y nacido de mujer. Sí, Sí. Él por eso tiene ese híbrido. Y pues Zeus termina salvándolo. Y claro, en esa historia de Zeus y Semele, también hay otra historia de Zeus y Proserpina, ¿no? Sí. Pero de la misma forma también es 2 veces nacido. Y de la misma forma, pues, Hera, en sus inmensos celos, con Semele hace que muera Semele, y con Proserpina, cuando nace de Proserpina, le envía a los titanes terminan casi que matando al dios, y Zeus, cuando se da cuenta, encuentra su corazón y de ahí vuelve a renacer. Por eso también tiene una relación con lo judeocristiano del 2 veces nacido.
Es decir, cuando Cristo muere y baja a los infiernos y resucita. Entonces, son dioses que tienen esas similitudes, ¿no? Sí. Bueno, y si seguimos con la presentación, claro, y estos dioses resulta que tienen sus asteroides correspondientes, ¿vale? Por ejemplo, Bacchus, este asteroide fue descubierto en el año 77, un poquito antes que Quirón, ¿vale? Es de esa época. Tiene un diámetro de 1 kilómetro, emplea aproximadamente 408 días en hacer una órbita sobre el Sol. Y además hay un día, que ahora no veo en la presentación porque te veo aquí, pero el 1 de abril del 2041, me parece que es, pasará muy cerca de la Tierra. 1 de abril del 43, acá dice. Oh, 43, vale, es que no veo el número desde aquí. Así que ese día no sé si puede llegar a pasar algo o haremos una gran bacanal, una fiesta para celebrar algo. O sea, igual hay una fiesta a nivel mundial. Y Dionysus fue descubierto un poquito más tarde, en el año 84, es un poquito más grande, 1,5 kilómetros, y tarda 1190 días en completar una órbita alrededor del Sol. Tiene una particularidad, que este asteroide tiene una luna de 300 metros de diámetro. Es decir, no sé si saben, hay una luna, si está ahí un poquito Hermes haciendo de luna y protegiendo al pobre Dioniso. Pero bueno, ahí está. Y claro, esto si en nuestra carta natal lo queremos ver, también lo podemos hacer. Si entramos en astro.com, estos asteroides, igual que podemos encontrar a Juno, a Ceres y demás, Dionisos y Bacchus también lo podemos encontrar. Y en el caso de Dioniso, por todo lo que yo he estado investigando, habla mucho este arquetipo. Bueno, pensad primero, y esto mejor lo puede explicar Juan Carlos, que el potencial que tiene un asteroide simplemente es un punto que de alguna manera a esa energía que tiene un planeta lo puede hacer decantar hacia un lado o hacia otro en un momento dado, pero no tiene esa vorágine, esa fuerza que puede tener el arquetipo de un planeta personal o de un transpersonal. En el caso de Dioniso, en la carta astral, pues habla mucho de las dobles oportunidades, porque es que nació 2 veces. Caer 2 veces en la misma piedra, de la fertilidad. Tiene mucho que ver con las dotes artísticas, con los dramas, con las excentricidades, con el forastero, porque si no recuerdo mal, viajó por el mundo o en su tierra, ¿no? Más bien en su tierra lo veían como un extranjero. El equilibrio, porque la época que fue descubierto era una época en la que un jugador de baloncesto, yo es lo que he visto, era Michael Jordan, me parece que era, el que saltaba y se aguantaba en equilibrio más de la cuenta. Es un poco el centro de atención, embeleso, es decir, el estado de la persona que siente un placer, una admiración sobre algo y no sabe pensar ni sentir otra cosa. Y en el caso de Bacchus, yo creo que es un poquito como más malvado. El otro era, Dios, bueno, está ya un poco adulterado por los romanos. Habla sobre todo desde un mal aspecto en temas de adicciones, de embriaguez, vivir al límite, el sexo sin compromiso, todo lo que tiene que ver con eso, con las trampas, ¿no? Porque de alguna manera eran un poco maquiavélicos y tramaban contra el gobierno en aquella época, pero si lo vemos desde el punto de vista positivo, es como vivir la vida como si no hubiera un mañana, es decir, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Yo aquí es una curiosidad que siempre he tenido, en las administraciones de lotería siempre hay gente mayor haciendo cola. Digo, vamos a ver, ¿qué quieres? Que te toque la lotería ahora con 80 años, vive la vida, claro. Invierte, ¿no? Úsalo, vive ahora. Es también un poco expresarse sin censura, es decir, lo que uno realmente piensa y sin tapujos, de dramatizar los problemas cotidianos. Es decir, es como, claro, con una copa de vino eso es más fácil. Llevar a cabo ese tipo de filosofía existencial. Seguimos para adelante. Entonces, yo he encontrado diferentes ejemplos. ¿De acuerdo? Y vemos cómo tenemos el Bacchus y el Dioniso en este tipo de cartas. No sé si conocéis a Janis Joplin, fue una cantante norteamericana. En estas cartas he puesto internamente la carta natal y por fuera son los tránsitos y progresiones, ¿vale? Del día de su muerte.
En el caso de Janis Joplin, fijaros que nació con un sol conjunción en Bacus. Y es una mujer que además me podréis decir, bueno, no llegó a los 28 años, no llegó a su primer retorno de Saturno, ¿vale? Es un poco que no llegó a coger esa madurez, pero bueno, de alguna manera vivió al límite y murió por sobredosis, ¿no? Aquí es un aspecto que podemos ver, ese Bacus ahí, exactamente, Juan Carlos. Podríamos poner otro ejemplo igual de otra persona, el líder de los Thor, también de más o menos de la misma época, y al final de los 60 es esta generación que vivió el mayo del 68, por decirlo de alguna manera, también murió por sobredosis, no por heroína, porque este cantante no le gustaba la heroína, pero sí que tomaba LSD, cocaína y demás. Y también tenemos ahí un sol conjunción Bacus, ¿de acuerdo? Tampoco llegó a su primer retorno de Saturno. Otro ejemplo más. Michael Jackson. Marte, oposición Bacus. Dioniso, oposición Mercurio. Y nada que decir también, con lo cual lo tenía todo. Seguimos con otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo que es el que más me gusta, que después lo pondré. Que no veo el mando. Vale. Maradona. Diego Armando Maradona. Pues Diego Armando Maradona tenía el Venus conjunción Bacus. Aquí el Bacus y el placer estaban ahí, se juntaban y no había otra cosa. Pero por el otro lado, una oposición de Quirón con Dionisio, es decir, que de alguna manera el dolor que tenía lo tapaba con otras cosas, ¿vale? Ese mundo de Maradona que era muy especial. Otro ejemplo más. Y Dioniso, ahí en el ejemplo de Maradona, Sí. El Dioniso en el punto medio entre Urano y Plutón, ¿no? Que también Sí. es como si de alguna manera fuera la expresión de eso colectivo. A través de él se daba, ¿no? Totalmente, totalmente. El caso de Antonio Vega, no sé si conocéis a Antonio Vega, este fue un líder de una banda española que se llamaba Nacha Pop. Yo es que soy muy fan de la música, en mis inicios de juventud incluso hice algún programa de radio de música. Este hombre que nació con un Quirón conjunción Bacus y un Dioniso oposición Quirón, y el día de su muerte, las casualidades de la vida, murió en una conjunción Bacus, una conjunción de su sol progresado con Bacus, ¿vale? Claro, este hombre que fue el líder de Nacha Pop, que era un grupo de la movida madrileña, ese resurgir musical que hubo en España tras la muerte del dictador Franco. Después él cantó en solitario y es el autor de canciones tan bonitas como La chica de ayer, como El sitio de mi recreo, como Lucha de gigantes, que hay una versión preciosa de Zahara y Santi Balmes, líder de Lobos Lesbian, preciosa, y hay versiones de esta canción, O se dejaba llevar por ti. Bueno, ya es que estoy como casi tarareando. He puesto incluso en la presentación un link en Spotify por si alguien quiere escuchar las mejores canciones de Antonio Vega. Pues este hombre tuvo auténticos problemas de adicciones desde muy joven, era evidente cuando se subía al escenario porque cada vez el cuerpo estaba más demacrado, problemas esencialmente de heroína, ¿vale? Y además era una persona que era un superdotado, porque eso lo decía su madre, que tenía un coeficiente intelectual muy grande, pero que se refugiaba todas las penas dentro, en ese Quirón con Bacus, ahí dentro, ¿vale? Además, fijaros que murió en un sol progresado en Acuario, que es un signo de aire, de la libertad por un cáncer de pulmón. Es que ahí es donde el sumum de todo, ahí se le juntó. Bueno, es un caso para observar. Tengo algún caso más, por ejemplo, Elvis Presley, también un alumno en oposición con Dioniso. También murió también por temas de adicciones. Creo que cuando le hicieron la autopsia a Elvis Presley, le encontraron 14 tipos de drogas diferentes en sangre, todas medicamentos.
Y ahora hay casos de gente Javier, que... esa carta que tienes de Elvis Presley la tienes también con el Sol progresado haciendo conjunción justo, haciendo sí, una luna nueva, ¿no? Acá. ok. Y Sí, haciendo sí, sí, posiciones. también. Sí, porque ahí también es el día de su muerte. Sí, sí, el Sol pasando exactamente entre Saturno y la Luna. En ese punto. También tenemos ya gente que todavía está viva, como Ben Affleck, que es un actor norteamericano, que también ha tenido muchos problemas de adicciones, con el Dioniso en conjunción Venus y con el ascendente. Ha tenido que entrar en diferentes clínicas para rehabilitarse. O el ejemplo, bueno, Alice Cooper, lo voy a tirar hacia adelante, es el último ya. Vamos a poner a Robert Downey Jr., ¿vale? El actor que ha protagonizado películas de la saga de Iron Man. Este es un personaje muy curioso porque tiene el Dionisio conjunción en Venus y a su Sol. Es un personaje que ya a los 6 años ya su padre le entregó el primer cigarrillo de marihuana, es decir, que ya empezó a practicar con los 6 años. ¿Vale? Es un caso realmente de estudio porque tiene ahí también unas conjunciones con Dioniso muy interesantes. Todos de alguna manera parece ser que se han ido rehabilitando, pero tienen ahí ese punto que cuando Dioniso o Bacos entran en escena son como peligrosos. Bueno, y aquí yo lanzo la pregunta un poco a todo el mundo. Voy a terminar de esta presentación a buscar mi Dioniso y mi Baco a ver dónde está. A ver dónde está. A ver dónde está. Por si acaso. ¿Buscaste los nuestros? Sí, yo lo busqué, pero ahora no está muy mal afectado. Yo creo que hemos llegado bien, ¿no?, a la edad que estamos, con lo cual simplemente viéndonos ya dices, bueno, Ya está, ¿no? es interesante. Bueno, yo creo ahora que nos va a hablar un poquito Javier de cómo es una cata de vino y vamos a empezar primero por el momento Virgo, porque es ahí un poco tiquismiquis el tema de cómo debe ser una copa. Javier. Bueno, pues uno de los parámetros o de los aspectos a tener en cuenta más importante a la hora de catar un vino es, por ejemplo, la copa, ¿no? La copa principalmente tiene que tener lo que aquí llamamos un tallo para coger la copa de esta manera y así no calentar el producto, porque si catamos con un vaso, con los dedos estamos calentando el producto, ¿no? Entonces, ya hablaremos luego de la importancia de la temperatura. Después, otro aspecto de la copa es la apertura de arriba, ¿no? La apertura de arriba tiene que ser muy ovalada, muy grande, tipo balón como llamamos aquí, ni tampoco muy cerrada, ¿no? Entonces tiene que tener un tamaño mediano para que los aromas se puedan expresar, porque al final los aromas no dejan de ser moléculas de oxígeno moléculas que se liberan junto con el oxígeno, y entonces pues si la copa es muy cerrada se expresará menos que si la copa es más abierta, ¿no? Y después el tipo de material. El tipo de material también es muy importante porque hay veces que, a ver, una cosa es la importancia o el tipo de copa y otra cosa es las copas que hay en el mercado, ¿no? O lo que disponemos. ¿Qué quiere decir? Que el grosor hay veces que va en función de la calidad de la copa. Copas que son muy delgadas, el cristal está hecho de un material que normalmente el precio de coste es más elevado que un cristal más vasto o más grueso, ¿no? Como si dijéramos. Entonces se dice que se degusta mejor el vino en copas de cristal fino. Sí que es verdad que hoy en día hay una empresa, una fábrica de copas, que incluso ha llegado tanto a la especialización que ha creado un tipo de copa para cada variedad de uva. ¿Vale? Entonces, incluso para cada tipo diferente de vino, como si dijéramos. Entonces, normalmente para vinos tintos la abertura es más grande, para vinos blancos sería una apertura media, y después para los espumosos,
que aquí en España pues la tradición del cava, ¿no? O en Champaña en Francia, pues sería, normalmente se toma en copa de tubo, que se llama, o más alargada, porque ahí no es más importante el tema de los aromas, sino también cómo se comporta el carbónico, la burbuja, porque entonces se necesita que la copa sea alargada para que la burbuja se exprese como adecuadamente. Esto por un lado, el tema de la copa. El tema de la temperatura. El tema de la temperatura también es muy importante. Podríamos destacar como 3 tipos de temperatura, ¿no? Una sería la temperatura de conservación del vino, del producto. Otra sería la temperatura de consumo y otra sería la temperatura de cata. Entonces, la temperatura de guarda o la temperatura de mantenimiento del vino, pues no es más importante que sea baja, sino que sea constante en el tiempo y aparte libre de ruidos o vibraciones, incluso luz solar, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una temperatura en torno a los 20 grados, 20, 22 grados, hasta 24, 25 grados. Sería una temperatura ideal para la conservación del vino. Después la temperatura de cata, que quiere decir pues que es una temperatura, normalmente se toma temperatura ambiente, que se llama. Temperatura ambiente aquí sería en torno a los 25 grados. ¿Por qué? Porque es la temperatura a la cual los desperfectos o los puntos negativos o positivos ni se potencian ni se esconden. Entonces es cuando probar un vino a temperatura ambiente o catarlo es cuando ves las diferencias o los puntos buenos o malos, las virtudes o los puntos negativos del vino, ¿no? Y después la temperatura, que quizás sea la más importante, que es la de consumo o la de degustar un vino. Aquí sí que es muy importante porque en función de la temperatura incluso podemos llegar a apreciar que el vino nos guste más o nos guste menos, ¿no? La apreciación. Entonces, por ejemplo, pues en vinos tintos las temperaturas son un poquito más altas que en blancos, espumosos y rosados. ¿Por qué motivo? Pues por el tema del tanino, ¿vale? Entonces el tanino es un componente que tiene el vino, que es lo que nos da la astringencia en boca. Y entonces este componente, este tanino, si bajamos mucho la temperatura del vino tinto, el tanino se potencia. ¿Qué quiere decir? Que notaremos más astringencia en boca. De ahí viene la importancia de catar los vinos tintos a más temperatura que los blancos. Estaría en torno a desde los 12 a los 18 grados, en función del tipo de crianza o elaboración del vino. 12, 14 grados para vinos tintos jóvenes, 14, 15, 16 para vinos con crianzas medias o crianzas de 12 meses, y a partir de reservas o grandes reservas, pues ya podríamos tomarlo incluso a los 16, 17, 18 grados. Entonces, y después pues para blancos y rosados, pues un poco lo que comentaba. Empezaríamos tomando pues desde los 8 hasta los 14 grados en función de la crianza o el cuerpo o estructura del vino. Y para acabar, pues el tema de los espumosos, por la acidez que tiene y por el carbónico, pues podríamos tomarlos un poquito más fríos y empezar desde los 5 o 6 grados hasta los 12 grados para los grandes reservas, los espumosos de largas crianzas, y 5 o 6 grados para los espumosos jóvenes o más frescos, ¿no? A mí el cava me gusta el espumoso, incluso meterlo en el congelador. Claro, a ver, yo hablo un poco de recomendar, ¿no? Después cada uno en su casa, claro. Como dice mi padre... Aprovecharía incluso para probar a ver si la temperatura está adecuadamente. Ah, vale, pues venga. Es que aquí en España son las 3:30 de la tarde y es la hora de... Es un tinto maravilloso, un Burgús. Lo que decía que... Salud. Salud, yo los acompaño con agua porque acá son las 8 de la mañana. Sería un bárbaro. Igual que andar se aprende andando, a beber vino se aprende, a catar vino se aprende catando. Entonces,
qué mejor que ir haciendo boca, ¿no? Sí. Entonces, pues esto un poco lo... Y sabes, Javier y Luis, esta es una época, estamos con un Sol en Tauro, con un Mercurio retrogradando en Tauro, Sí. y es como si se estuviera haciendo unas revisiones para los 5 sentidos. Qué interesante todos estos detalles. Claro, yo como Virgo que soy, me encantan los parámetros y las cosas, Todo pero fíjate controlado. que hay toda una mística. Entonces, hay toda una mística detrás que nos permite de pronto sacar un mejor provecho, una mejor, unos mejores aromas, unos mejores sabores, si seguimos como estos parámetros, ¿no? Como tú lo decías, los taninos en el vino tinto a unas temperaturas sacan más sabores que a otras, ¿no? Sí, además, por ejemplo, el tema del alcohol, también, el tema del alcohol, cuanto más baja es la temperatura del vino, más se esconde el alcohol, ¿no? Entonces, si un vino licoroso de 14, 15, 16 grados lo tomamos a temperatura muy elevada, esa sensación alcohólica nos va a aumentar. A lo contrario que el tanino, que la astringencia. La astringencia es al bajar la temperatura, es cuando aparece más el tanino. Y los aromas también. Los aromas, por contra, si bajamos mucho la temperatura, como decía Luis, a él el cava le gusta justo al punto de congelación, es perfecto, porque es su decisión, pero que a partir de 4 grados hacia abajo, los aromas se pierden, se neutralizan y entonces es muy difícil de poder llegar a captar ciertos aromas. Pero lo que decía, cada uno en su casa hace lo que mejor le conviene, ¿no? O sea, una cosa es hablar un poco del protocolo y después, pues, hay mucha costumbre, ¿eh? Y más aquí en verano, por el tema de la temperatura y el clima cálido, de que el espumoso se tome casi a punto de congelación. O sea, no es la primera vez que lo oigo. Pues vale, y después ya entraríamos en lo que es el análisis sensorial puramente del vino. Y entonces aquí podríamos, lo he simplificado porque tampoco estamos ante una clase, una masterclass de Sommelier, ¿no? Entonces, los 3 parámetros principales de un análisis sensorial del vino sería la fase visual, ¿vale? ¿Qué color tiene el vino? ¿Qué color? ¿Qué cantidad de color? ¿Qué evolución tiene? O sea, ya en cuanto al análisis del color podemos encontrar o analizar qué vino nos vamos a encontrar luego en boca, ¿no? Al final del análisis. Nos da mucha información la fase visual. Después la fase olfativa, pues son los aromas, ¿no? Entonces, los aromas al final los podemos clasificar en 3 grandes familias, o aquí los clasificamos en 3 grandes, ¿no? Serían los aromas primarios, los aromas secundarios y los terciarios, o lo que los franceses llaman el bouquet. Entonces, los aromas primarios son los que vienen de la uva, los que vienen de la variedad, de la cepa. Y normalmente cada variedad de uva acostumbra a tener unos aromas característicos que nos aporta la variedad, el carácter, ¿no? Los aromas secundarios vienen de la fermentación. Cuando las levaduras fermentan el mosto, pues aparte de producirse un aumento de temperatura y el alcohol, pues también se desprenden aromas. Entonces estos aromas secundarios vendrían tipo brioche, a levadura, a pan recién hecho, a bollería, ¿vale? Sería toda esta línea, a queso, ¿no? Esta línea del lácteo. Y los aromas terciarios o bouquet, que decíamos, pues son los aromas quizás los más complejos, son los que vienen o los que provienen por la crianza o por el paso del vino en barricas de madera. Entonces, aquí podríamos distinguir entre barricas americanas, bueno, barricas de roble americano, barricas de roble francés. Después hay otras que aquí tenemos de roble del este, que llamamos húngaro, ruso. Entonces, estos aromas de la madera, de la barrica, pues son más complejos y pueden dar notas pues, de balsámicos, especies, torrefactos, inciensos,
bueno, toda esta línea un poquito más piel de animal o cuero, ¿vale? Todo el tema de marroquinería. Entonces, estos son como más potentes, más serios, ¿no? Los primarios pues sería más fruta roja, fruta blanca, níspero, albaricoque, melocotón, espárragos, flores, violetas. Sería que esta línea. Y después, por último... Me gustan los primarios y los terciarios mucho más, es lo que más disfruto del vino, ¿no? Cuando está ese aroma a roble o Claro. De estos vinos, y los primarios, que es lo frutal, ¿no? Es lo frutal, sí. Es el origen. Es el origen. Y después, pues cómo no, como un buen vino siempre tiene que ir acompañado de la comida, ¿no? De hecho, el vino está pensado, elaborado para acompañar la comida, porque en realidad, ¿qué nos hace el vino? Nos limpia las papilas gustativas. Por el alcohol y por la acidez y los componentes que tiene el vino, nos hace que nos limpie la boca, las papilas gustativas, y que podamos seguir comiendo y apreciando la comida en la boca, ¿no? Entonces, al final el maridaje sería eso. Sería la combinación de un líquido, en este caso un vino, con un alimento, un producto gastronómico. Entonces, hablar de maridaje, pues podríamos echar pues vosotras toda la mañana y nosotros toda la tarde. Entonces lo resumimos en dos grandes bloques, que sería el maridaje por afinidad y el maridaje por contraste. ¿Qué quiere decir? Pues el maridaje por afinidad, buscamos similitudes entre el vino y el producto gastronómico, ¿no? Y una conjunción, eso es una conjunción. Eso es una conjunción. En astrología, pues buscamos las conjunciones, ¿no? Y por contra, el maridaje por contraste, pues como dice el nombre, es la oposición, ¿no? Buscar, por ejemplo, un queso azul, que es picante o es fuerte, con un vino dulce, ¿no? El contraste del dulce, del salado, del amargo, de lo ácido. Y entonces, esto en cuanto a maridaje, en cuanto a catas, pues los maridajes por contraste son muy divertidos, ¿no? Porque dan mucho juego. Quizás en nuestras casas normalmente lo que siempre se hace es maridaje por conjunción, ¿no? ¿Qué dices? Sí. Que es buscar un elemento, por ejemplo, pues tenemos un pescado, pues vamos a combinarlo con un vino blanco, o tenemos una carne, un estofado, vamos a combinarlo con un tinto con crianza. Y a partir de aquí vamos a hablar un poquito de la selección de hoy. Vamos a ir un poquito rápido porque tenemos 12 vinos aquí. Ya, yo ya veía. No podemos emborrachar. No, hemos preparado una selección de uno por signo. En las catas que hacemos ahora, por ejemplo, la que haremos la semana que viene en Molins de Rey, como son 4 alimentos, son 4 vinos los que probaremos, sí. Y cada uno representa una virtud de cada elemento. En este caso, pues hemos buscado 12 vinos porque hoy es un evento grande y bueno, no hemos puesto las botellas con su publicidad porque nadie nos paga por ello ni estamos en un lugar adecuado, pero si alguien quiere esta presentación con la marca y todo, con la botella correspondiente, nosotros se la podemos facilitar por correo electrónico. Sí, además la selección de hoy, pues como es como una cata virtual, ¿no? Que no abriremos ninguna botella, nos hemos permitido el lujo de poner los, pues quizás grandes vinos internacionales, ¿no? Y de historia y de trayectoria. Entonces, pues bueno, no os asustéis si queréis conseguir alguno de estos vinos, porque hay algunos que tienen unos precios, bueno, que rondan los 1.000 euros, por ejemplo, ¿no? Vamos a por el primero, ¿no? El símbolo fuego. Vamos a por los símbolos de fuego. Aquí tenemos Aries, que como sabéis es fuego, cardinal, con su regente en Marte. Y esto habla mucho de personas como guerreras, inquietas, iniciadores, extrovertidos, dinámicos. Y aquí tenemos un vino que yo creo que nos puede conquistar, ¿no, Javier? Sí, buscando un vino conquistador, quizás uno de los vinos
o de las zonas de España que son menos conocidos, pero por ellos te conquistan cuando los conoces, son los vinos del sur, los vinos de Andalucía. En concreto serían los vinos de Jerez, todo el tema de las manzanillas, los finos, los olorosos, que por su climatología, por su terroir, pues son vinos que se dan características que en muy pocas partes del mundo pueden hacerse estos caldos, ¿no? Entonces, la selección de hoy hemos puesto el oloroso Cream, ¿vale? Que es un vino elaborado por crianza oxidativa, que se llama, por criaderas y soleras, y endulzado con un poquito de Pedro Ximénez, de PX. ¿Vale? Entonces es un vino de las bodegas González Vías, y que es quizás la bodega más ejemplar de los vinos de Andalucía, y que junto con su vino insignia, que es el Tío Pepe, quizás muchos de ellos os suene. El Tío Pepe es conocido mundialmente. Sí. Han llegado a divulgar, ¿no? la importancia de estos vinos a nivel internacional. Pero bueno, hoy ponemos como algo diferente este vino de crianza oxidativa con un poquito Pensar de... que el fuego, lo que es la reacción de combustión, es una reacción oxidativa. Para generar fuego, el fuego tiene lo que es el tetraedro del fuego, ya aquí estoy hablando ya como bombero. Combustible, energía de ignición, comburente, y después lo que es la reacción en cadena, y eso es lo que hace que esa llama se mantenga y que ese sabor lo mantengas como en boca. Pasamos al siguiente, venga, Leo. Como diría el Lesío Gallardo cuando habla de los Leos, yo siempre me siento rey, ¿no? Venía a decir una expresión como esta, ¿no? El Leo siempre se siente el rey. ¿Vale? Entonces hemos seleccionado un vino que realmente es un vino para reyes, ¿no? Porque un poco los Leos son ese león, esa leona, ese yo mando, el reconocimiento, que me vean, ¿vale? Pero de otra manera también son como muy creativos y como muy esporádicos, ¿no? Y aquí pues tenemos un vino que no sé qué precio puede llegar a tener. Bueno, es un vino que yo siempre recomiendo que una vez en la vida comprar una botellita, ya no digo más, porque puede estar en torno, la botella de medio litro, puede estar en torno tranquilamente de 500 euros hacia arriba. Eso en dólares no sé cuánto es. Pero más o menos. Más o menos. Y entonces este es el... Te digo. ¿Eh? Que en pesos colombianos ni te digo, porque eso tiene mucho. En pesos colombianos. Nos faltan ceros, ¿no? La calculadora no llega. Sí, sí. Pues bueno, vamos a maridar este signo con el Château d'Yquem, ¿vale? El Château d'Yquem es una bodega de Francia, de la zona de Sauternes, de Burdeos, Francia, y es el único vino, ¿vale? Que allí en Francia todo lo clasifican, los grandes vinos están clasificados en Gran Cru superior, segundo Gran Cru, tercer Gran Cru, y este en su día le dieron la máxima distinción de categoría. O sea, este es el único vino o única bodega que está clasificado como primer Gran Cru superior. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? ¿Qué características tiene este vino? Esto es un vino dulce, elaborado con las uvas Semillon y Sauvignon Blanc, y las uvas están sobremaduradas en la viña, en el campo, y entonces en años que las condiciones climáticas se dan, son favorables, estos granos de uva sobremaduran en la viña y al final son atacados por un hongo, por la botrytis, que se llama, y entonces esto es, si las condiciones climáticas son buenas de aireación durante el día, este hongo ataca al grano de la uva, pero lo pudre de una forma elegante, como si dijéramos, ¿vale? Está lo que es la podredumbre ácida, que sería el vinagre, es cuando la fruta se estropea, pero en condiciones favorables este hongo se desarrolla interiormente en el grano de la uva y da unos cambios o unas reacciones químicas dentro del grano de la uva. Entonces estas uvas
se llevan a la bodega, se separan los granos de uva botrificados de los que no lo están, y entonces solo se prensan los granos de uva que están atacados por el hongo. Entonces de ahí sale un mosto que se le llama melaza, a la cual fermenta muy lentamente. Y entonces da origen a estos vinos maravillosos. Por su elaboración, de ahí viene el precio, ¿no? Entonces, bueno, es un vino ideal para los paladares más exigentes. Sí, sí, para un rey. En Francia o quien quiera presumir de ello, claro. Ahí está. Claro. En Francia el clásico maridaje de este vino sería con el foie, ¿no? Con el foie francés, y este vino por el contraste porque aparte del dulzor del azúcar, tiene una acidez, debido a la reacción química del grano de la uva, tiene una acidez muy elevada, con lo cual lo hace un vino que puede envejecer muy bien en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Ahora hay en el mercado añadas de Chateau d'Yquem del 80 y pico o anteriores, todo a base de concurso, de subasta, ¿no? Pero las hay. Bueno, Sagitario, vamos. Venga. Sagitario, un vino aventurero, ¿no? Un vino decidido, un vino... Bueno, es un vino que... Bueno, Sagitario. Sagitario es el último signo de fuego, es un signo mutable, que está regido por Júpiter, y en este caso hemos pensado pues en ese espíritu aventurero que tiene una persona que tiene Júpiter fuerte o que tiene el Sol en Sagitario, y nada mejor que buscar el vino en el otro lado del mundo. En nuestro caso en España, si pasáramos la agujita por el centro de la Tierra, acabaríamos en Nueva Zelanda, Australia aproximadamente. Y aquí tenemos un vino pues ideal para la aventura de lanzarnos, ir a Nueva Zelanda y tomarlo allí. Ahí está, ¿no? Es un vino que aquí clasificamos las zonas vinícolas como países del viejo mundo y del nuevo mundo, ¿no? Y entonces todo lo que sería Italia, Francia, España, Alemania serían zona de viejo mundo en cuanto vinícolamente hablando, trayectoria del mundo del vino. Y los países del nuevo mundo podría ser Australia, Nueva Zelanda. Entonces allí son muy ricos, o la variedad que más se utiliza en tintos es la Shiraz. La Shiraz produce vinos con cuerpo, vinos contundentes, con muchos aromas a especies y con cuerpo, ¿no? Y con grado alcohólico. Entonces, pues bueno, qué mejor que descubrir un vino como dice Luis, del justo de donde estamos nosotros, de Nueva Zelanda. Más lejos no podemos ir. Bueno, hasta que resuelvan los problemas para poder llegar a la Luna. Que ya me parece que querían vender boletos. Pero de momento, como más lejos podemos llegar a Nueva Zelanda, en nuestro caso. Bueno, pasamos a los signos de tierra, a Tauro, ¿vale? Es un signo fijo, una persona cabezota, Venus, tiene ahí a Venus, que es decir, el placer de las cosas, pero sobre todo, yo si tuviera que ponerle un adjetivo a Tauro es la seguridad, y en este caso la seguridad de estar tomando un vino con el que nunca puede llegar a quedar mal. Y en el caso de España no hay zona vitivinícola, corrígeme Javier, mejor o más conocida que La Rioja. La Rioja, ¿no? La Rioja mundialmente es conocida por su trayectoria y por sus vinos. Y el que vamos a presentar hoy es Viña Tondonia, ¿no? Un clásico de los clásicos de Rioja. Viña Tondonia Reserva es un vino tinto elaborado con las variedades Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano, con más de 18 meses de crianza en barrica. Y entonces, un poco lo que decía Luis, ¿no? Hablar de Viña Tondonia es hablar de tradición, hablar de buen hacer, de historia, de bodegas que incluso son anteriores a cuando se formó la denominación de origen como tal, ¿no? Vinos con los pies en la tierra, bodegas con los pies en la tierra. Ahí. Aparte de ser de símbolo de tierra, ¿no? También del tema de una trayectoria, y quién no conoce un Viña Tondonia o no ha tomado Viña Tondonia. Virgo. Hombre, aquí Juan Carlos, yo tú,
cógete un vino que le pueda gustar a Juan Carlos, porque vamos, hablamos de Virgo, que es un signo de tierra, que es mutable, regido por Mercurio, ¿vale? Un pensador nato como Juan Carlos, con intensidad, sobre todo con control, el yo analizo, yo sintetizo, que son personas muy perfeccionistas, que en el fondo son tímidos, discretos, pero esto también lo decía, por ejemplo, Eliseo, ¿no? Es decir, un Virgo muy Virgo es aquel que es se busca maneras para ser como imprescindible en el mundo donde está. Entonces hemos buscado, sobre todo cuando hablamos del tema de ser imprescindible, un vino exclusivo. Es decir, ese vino, mira, el otro día me pasó en el trabajo, le comenté a un compañero del trabajo, que el sábado me tomé un vino, que era un Artadi, un vino muy bueno. Un blanco. De Rioja. Y él es Virgo y me dijo, y yo, para mí era un vino, además, era un vino con un cierto precio y una calidad exquisita, y me dijo, eso no es nada, el que yo me he tomado hoy... Era claro, era superior, era exclusivo. Ese tú no lo vas a encontrar, no se sabe dónde, porque solamente sé yo dónde está, ¿no? Pues es un poquito aquí, y perdóname un poquito la ironía, Juan Carlos, pero sí. Y en este caso, pues un vino, un Vega Sicilia. Un Vega Sicilia, ¿no? Hablar de vinos de España exclusivos y exquisitos, pues es hablar de Vega Sicilia. Las bodegas Vega Sicilia producen dos líneas, dos tipos de vino, el Valbuena y el Único. El Único solo sale en años, como su nombre indica, ¿no? En años que la añada y la cosecha... Imagínate si son exclusivos. Sí, son únicos. Y después el Valbuena, que están autorizados a mezclar diferentes porcentajes de diferentes añadas, ¿no? Entonces es un vino hecho también con tempranillo, con tinto fino, que llaman allí, de la denominación de origen Ribera del Duero, que también mundialmente, pues junto con Rioja y Priorat, posiblemente sean las más conocidas. Y es ahí donde nace, ¿no? En el corazón de la Ribera del Duero. El nombre de la denominación le viene dado del río por el que pasa por las tres provincias, por Burgos, Valladolid y Soria. Y bueno, ahí nace Vega Sicilia, ¿no? Muy cotizados y cada vez más. Aquí, Chateau d'Yquem, Viñatondonia, Vega Sicilia, aquí la relación calidad-precio ya la vamos dejando como en un lado y aquí ya empieza lo que es la oferta y la demanda. Entonces, pues como todo producto, si sube la demanda y no hay botellas de vino, pues los Vega Sicilias, los únicos, pues pueden a partir de 250, 300, 400 euros hacia arriba, y si buscas alguna añada especial, pues ya lo que te quieran pedir. Capricornio. Aquí lo dejamos. Capricornio. Bueno, Capricornio, como sabéis, es un signo cardinal con Saturno por detrás, es decir, el gran Saturno que nos va marcando la madurez de nuestra vida. Es, sobre todo, si tuviéramos que poner un adjetivo a Capricornio, es la responsabilidad. Y en este caso, yo le dije a Javier, digo, era importante que pusieras un espumoso en Libra, porque yo soy Libra, y era importante que hablaras de una zona como de un vino de la zona del Matarraña, que es una zona de Teruel de la que es Javier y donde nosotros tenemos casa. Y hay una bodega que ha recuperado un cultivo de un tipo de uva que antiguamente se cultivaba, que es la garnacha peluda, y han tenido esa responsabilidad con el territorio de recuperar cultivos antiguos y de recuperar una vid que igual no era tan productiva, pero que era la que utilizaba antiguamente la familia. Entonces es como la responsabilidad de darle un sentido a tu territorio y a las costumbres y a la cultura del medio donde vives. En este caso es la bodega Masturubio, en la que he estado en Cretas, en el Matarraña. El Matarraña es una comarca muy bonita de España, que le llaman ¿cómo le llaman la región esta italiana? La Toscana española. La Toscana española, pero yo diría más bien que la Toscana es el Matarraña italiano. ¿De acuerdo? Ahí lo dejamos, ¿no? Bueno, es una bodega pequeña, una bodega que hay un proyecto y una ilusión detrás, ¿no? Y entonces, como decía Luis, la bodega se llama Mas de Turubio y el vino es la Cloteta. La Cloteta hace mención
al paraje donde está plantada el viñedo. Entonces es un vino elaborado 100% de garnacha peluda, como decía Luis. Es un tipo de garnacha diferente a la garnacha negra o a la garnacha tintorera, en la que tiene unos matices para facilitar las cosas muy parecida a la Pinot Noir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no digo que se aparezca, pero sí que va por la línea. Tiene la capa de color del vino es baja, tiene poca intensidad de antocianos, y después el tema tiene una buena acidez, y el tema de la graduación alcohólica produce vinos muy suaves, ¿no? Fáciles de beber, muy directos, que con un paso de barrica, una media crianza, 6, 7, 8 meses de barrica suficiente para disfrutar de este vino y de la gran gastronomía que tiene el Matarraya, ¿no? De carnes, quesos, y melocotones. embutidos, melocotones, el melocotón de Calanda, mieles. Pero bueno, un vino que combina también con cualquier tipo de comida, ideal desde el aperitivo hasta el segundo plato. Y ahora un vino, ya pasamos a los signos de aire, a Géminis. Es un signo mutable, regido por Mercurio, igual que Virgo. Es ese yo pienso, ese yo conozco, que corre al aire, pero sobre todo si tuviéramos que ponerle un adjetivo un poquito, por un lado es un pensador, y por el otro lado ese siempre espíritu joven, eterno, a veces incluso eterno niño que habita dentro de ese ser. Entonces aquí presentamos un vino también español de Rioja, el Negu de Baigorri, que es un tinto de maceración carbónica, con lo cual estamos utilizando un gas para poderlo fabricar. Sí, la maceración carbónica es una elaboración que nos viene aquí en España. Bueno, viene a Rioja por la trayectoria de la historia o la influencia de Francia. Entonces es una práctica muy común en Francia de elaborar estos vinos, que básicamente consiste en coger las uvas, los racimos de la uva enteros de la cepa, del campo, se llevan a la bodega y se ponen enteros dentro de un depósito. Entonces a este depósito se le añade gas carbónico y se hace una fermentación que se llama intracelular. ¿Qué quiere decir? Que el mosto fermenta dentro del grano de la uva. Entonces es una elaboración muy diferente a la tradicional de coger las uvas, chafarlas, extraer el mosto. Entonces, con esta elaboración, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos vinos con un potencial de color muy bonito, con un rojizo violáceo intenso, con unos aromas a frutos rojos o a frutos muy, muy divertidos, muy frescos. Y después el tema del tanino, ¿no? El tanino está en la piel, entonces como la fermentación es intracelular, apenas hay extracción de tanino de la piel de la uva, con lo cual podemos llegar a conseguir vinos con cuerpo, golosos, con muchísimo color y con poco tanino. Entonces, bueno, es un vino quizás diferente, ¿no? Sí. Libra, vamos al signo que somos los dos. Y tu signo oculto, ¿no, Juan Carlos? Bueno, pues Libra, como sabéis, es un signo de aire cardinal, regido por Venus. ¿Y qué nos pasa a los Libra? Pues somos, de alguna manera, somos en la casa 7, los otros. Es un signo muy social. No sabemos por qué, pero al final, a mí me pasa aquí en casa, mi mujer también es Libra, que al final todo el mundo acaba aquí. Es decir, las celebraciones, todos vamos aquí. Y qué mejor para una celebración, sobre todo aquí en la zona que nosotros vivimos, que un champán, un cava, o ahora como este se llama un corpinat, pero bueno, para las grandes celebraciones, para cuando haces un brindis, para cuando confirmas en una ceremonia el si quiero, pues nada mejor que un brindis. O cuando gana el Barça la Liga, por ejemplo. Sí, vamos a hablar de espumosos de calidad. Además con mucho aire, porque tiene ese gas ahí tiene el carbónico. Que habita dentro de él.
es referirnos a Gramona, ¿no? Quizás de las bodegas más grandes en producción, pero más calidad, sin duda puede ser esta una de ellas, ¿no? Entonces, esta bodega está situada en la zona del Penedès, aquí en Cataluña, cerca de Barcelona, y proponemos un espumoso que tiene el Brut Gran Reserva, ¿vale? Entonces, es un espumoso que tiene un poquito de azúcar. Brut Nature sería totalmente seco, nada de azúcar añadido, y Brut nos da esos 5 o 6 gramos por litro de azúcar para hacerlo todavía más amable en boca o más agradable, ¿no? Como dice Luis, ideal para un brindis o para las grandes celebraciones. No puede faltar una botella de Gramona Brut Imperial. Una maravilla. Acuario, el otro signo de aire, un aire fijo que está regido por Urano, incluso también por Saturno en la astrología antigua. Y aquí nada mejor que buscar un vino con una metodología innovadora, porque Urano es eso, es buscar soluciones pero del futuro. Entonces aquí es una metodología de vino que tiene que ver con los vinos que se van a elaborar en el futuro, y en este caso es un albariño de Galicia, que también es un espumoso, el Burbullas de Galicia. Javier, sí, cuéntanos un poco de este vino del futuro, cómo nos puede cautivar. Claro, aquí en España, en Cataluña, hay zona, o sea, hay grande tradición desde el 1800 de la elaboración de espumosos, y en las cuales se han regido como principalmente la denominación de origen cava, ¿no? Que se pueden hacer en diferentes comunidades, como puede ser Extremadura, Aragón, Cataluña, Rioja. Pero, claro, las cosas van cambiando y las innovaciones empujan a crear nuevos productos, ¿no? Entonces, en Galicia, concretamente en la denominación de origen Rías Baixas, hay una bodega que es nuestro amigo Santiago Roma, que es aquí donde ha elaborado uno de los primeros espumosos 100% elaborados de uva albariño. La uva albariño es la uva clásica o la típica o la más plantada de la denominación de origen Rías Baixas. Entonces, pues bueno, es una apuesta arriesgada porque normalmente suelen ser uvas con mucha acidez. Pero a Urano le gusta el riesgo, ¿eh? A Acuario le gusta Y a Urano. Vale, y a Urano. Y bueno, pues presentamos el Burbullas de Santiago Roma como espumoso diferente y como elemento aire innovador, ¿no? Y ya vamos a terminar con los signos de agua, ya que estamos ya embriagados de tanto vino. En este caso, con un vino para el signo de Cáncer, ese signo de agua cardinal que está regido por la luna. Y esto tiene que ver mucho con métodos ancestrales de elaboración de vinos, de buscar aquellos métodos que antiguamente hacía la familia, que de alguna manera nos levanten esas emociones, esa necesidad de amor, y que con esa copa de vino podamos llegar a ser empáticos con el otro contertulio que tenemos delante. Bueno, pues este signo lo combinamos o lo acompañaríamos con un espumoso ancestral de las bodegas Muscandia, que están aquí en la zona del Penedès, cerca de Barcelona, y está elaborado con Sauvignon Blanc y Muscat. Entonces, pues bueno, ya solo por estar elaborado con estas variedades, en boca nos producirá esa golosidad, esa dulzura, como decías tú, de la variedad, ¿no? Entonces, relacionándolo con el método ancestral, pues al final casi se llegó a perder, pero bueno, hoy en día como se están recuperando las variedades de uvas, se están recuperando métodos de elaboración. Ya hablaremos otro día, por ejemplo, de los vinos fermentados y criados en ánfora de barro. Cavas. Bueno, cavas, o espumosos, huevos de granito, o lo que sea. Pues aquí está elaborado el método ancestral. Ancestral es que ponen el vino en la botella y casi no le someten ningún tipo de práctica, ¿no? O sea, vendría a ser como una fermentación espontánea. Entonces, pues bueno, buscando ahí, ¿no?, el ancestral y
y esto, ya está. Como una burbuja muy fina y muy elegante. Escorpio. Escorpio, aquí, claro, Escorpio. Cuidado con los escorpios. No sé si tenías tú la luna en Escorpio, Juan Carlos. Sí mismo. Yo, Marina, mi mujer también. Bueno, soy muy selectivo, ¿no? Un Escorpio es como cuando uno ve una cebolla, una persona normal empieza a quitar capas y capas y capas, ¿no? Un Escorpio va directo al centro, vaya directo a lo más profundo, a la raíz. Entonces hemos buscado un vino que tuviera mucha intensidad, porque un Escorpio es intenso, es decir, a veces se puede desbordar porque la intensidad lo puede llevar al límite o al sin límite en este caso. En este caso, pues tenemos otro albariño más de Galicia. Sí, este sería un albariño, un vino tranquilo, o sea, no sería espumoso, y está elaborado por las bodegas 9 Olas, y es un albariño que es de la denominación de origen Rías Baixas, 100% de la uva albariño. Entonces está criado, o la característica que le da, la peculiaridad que le da este vino, está criado sobre sus lías. Quiere decir que el vino, cuando fermenta, produce una serie de pozos, que estos pozos, si cuando acaba la fermentación no se filtra y es más, se deja que el vino madure junto con estos pozos, con estas lías que llamamos aquí, produce vinos más estructurados, más glicéricos, más untuosos en boca, más carnosos. Entonces, esta bodega sabe hacer las cosas muy bien, es una bodeguita pequeña, pero que produce este albariño de gran calidad y de gran intensidad, ¿no? Aparte, bueno, la denominación de origen Rías Baixas, por su proximidad, está muy cercana al océano Atlántico, ¿no? Entonces, quieras que no, ese aire salino, ese aire del Atlántico, también se puede llegar a notar o ver reflejado en el vino, ¿no? Entonces, esa selección, esa crianza sobre lías junto con la salinidad del aire, del mar, pues hace que sea un vino intenso, un vino agradable de tomar y muy ideal para pescados y mariscos, ¿no? Como son el marisco de Galicia. Y bueno, terminamos ya con el último vino de hoy. Ya son 12 copas, ¿eh? Nos las hubiéramos bebido todas. Bueno, pues aquí tenemos a Piscis. Ya no estaríamos hablando. Ya verían las imágenes de cómo nos movemos. Algunos se callan, ¿no? Se cortó la imagen. Bueno, pues aquí Piscis, un signo regido por el dios de los mares, por Neptuno, por Poseidón. Es un poco, hemos buscado un vino con ese arquetipo que tiene Piscis de hipnotizable, de soñador, un vino que de alguna manera te haga soñar, te haga como de alguna manera trascender. En este caso es un vino, por la historia que me contó Javier, que vamos, que yo tengo que comprarlo porque es una divinidad y la historia de cómo se elabora. Javier. Sí, bueno, ahora acabamos viajando a Canadá, ¿vale? Entonces ahí vamos a probar un vino elaborado con la variedad Riesling, que se llama, bueno, el tipo de elaboración es un ice wine, que llaman el vino de hielo. ¿Por qué? ¿Lo conoces, Juan Carlos? ¿Has oído hablar del vino de hielo o no? Sí, no lo conozco, es que me estaba riendo acá que Manuel Sánchez dice con esta entrevista cuando me tomé una copa de vino mucho más relajado y me quité de las malas energías, dice. Muy bien. Pues sí, es un vino como decía, un vino se le llama ice wine, vino de hielo por su elaboración. Entonces, en zonas donde se dan también las condiciones climáticas, y no todos los años, como puede ser en zonas muy frías, como Canadá, Alemania, Austria, aquí en Europa. Entonces, en septiembre, las uvas las dejan madurar en la viña
Pero en este caso, cuando hablábamos del Chateau d'Yquem, de las uvas con podedumbre, con botrytis, aquí en este caso las uvas se tienen que ir pacificando, ¿vale? Se tienen que ir pacificando y no se tienen que como si dijéramos pudrir, ¿no? Estropear. Entonces, por la noche, cuando baja la temperatura a 4, 5, 6, 7 grados bajo cero, por densidad, los granos de uva con menos azúcar, con menos concentración de azúcar, por lo tanto con más cantidad de agua, se congelan en la uva, en el campo. Y los granos que más densidad o más pacificados, más azúcar tienen, estos no se congelan. Entonces las personas salen de madrugada antes de que estos racimos se descongelen, cortan los racimos, los llevan a la bodega rápidamente. Entonces se les aplica una ligera prensada y entonces solo extraen el mosto de los granos no congelados, consiguiendo pues un poquito como concentración de azúcares, ¿no? Una melaza. Entonces este mosto, esta melaza, fermenta también a muy baja temperatura y muy lentamente, produciendo unos vinos que te hacen soñar cuando lo tomas, la verdad. Solamente de pensar en el proceso de elaboración, claro, sueñas totalmente. Normalmente las botellas suelen ser más pequeñas, ¿no? Más pequeñas, de medio litro, para que os hagáis una idea, y están en torno algo aceptable, 50 euros. Probaremos. Pero también, yo es que soy Estamos al alcance. un fanático de los vinos dulces, porque para mí los vinos dulces son los más placenteros o más difíciles de elaborar o más complejos, como si dijéramos. Y bueno, acabar con un ice wine, la verdad es que, pues bueno, yo recomiendo que por lo menos una vez en la vida. Para los postres. Bueno, puede ser los postres o incluso los aperitivos, ¿eh? Y bueno. Bueno, pues hasta aquí nuestra selección, Juan Carlos. Oh, maravilloso. Ustedes están haciendo este tipo de catas con astrología en Barcelona, ¿verdad? Sí. Sí. Actualmente estamos trabajando en Barcelona, también es posible que hagamos alguna cosa también en la zona de Teruel, pero bueno, estamos abiertos a viajar donde haga falta. Claro. Si la propuesta es buena, interesante, ahí estaremos. Cualquier Colombia, Claro, también Colombia, Chile, Argentina. Aquí saludo a mi amiga Mary que me habló de hostia, aquí en Chile también. Claro que sí. Pues acá pregunta, ¿qué tantos taninos tiene este último vino que nombraron para Piscis, ¿no? El Ice Wine. El Ice Wine, pues es un vino blanco y con lo cual no hay maceración del mosto con la piel por el tipo de elaboración, y entonces, como hemos dicho que el tanino no está en la piel, o sea, el tanino está en la piel y como el mosto no está en contacto con la piel, no hay tanino, no hay astringencia. Vale. Mejor. Menos dolor de cabeza el otro día. Ahí está. Es un vino apto para personas que tienen, ¿cómo se llama esto? Alergias a los taninos. Intolerancias. Intolerancias.